Bienvenidos a nuestro podcast. En este episodio vamos a analizar el cuento La gallina degollada, una de las obras más conocidas del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Esta historia nos presenta una familia marcada por la tragedia, el silencio y la falta de comprensión, y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del abandono emocional, la responsabilidad de los padres y la forma en que la sociedad trata la diferencia. A lo largo del podcast comentaremos el contexto de la obra, el comportamiento de los personajes y los temas principales que se desarrollan en el relato, como el dolor familiar, la culpa y la influencia del entorno en las acciones humanas. Nuestro objetivo no es solo resumir la historia, sino también ayudar a entender el mensaje que Quiroga transmite y por qué este cuento sigue siendo tan estudiado y comentado en la actualidad. Los invitamos a escucharnos con atención y acompañarnos en este análisis literario. Mi nombre es Alex Rosas. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y también a los que estamos aquí sentados conversando. Hoy no venimos a leer un resumen ni a buscar una respuesta correcta. La idea de este espacio es conversar sin apuros, sin competir, sin imponer verdades. Vamos a detenernos, escuchar y dejarnos incomodar por un texto que no fue escrito para tranquilizar a nadie. La gallina degollada es un cuento que duele y creemos que justamente por eso se merece una conversación larga, pausada y honesta. Los invito a que nos acompañen con paciencia porque este no es un diálogo rápido, sino uno que necesita tiempo. Mi nombre es Gerald y el texto que nos convoca hoy fue escrito por Horacio Quiroga, pero podría haberse escrito ayer. Esto nos dice algo importante. No es solo un cuento sobre una familia, sino una forma de mirar al otro, especialmente al que consideramos defectuoso, incómodo o cansado. La pregunta central nos guiará nuestro diálogo, no pasa en el cuento, eso es evidente, sino pasa que nos revela de nosotros como sociedad. No vamos a hablar desde la superioridad moral, sino desde la reflexión compartida. Eso es lo que hace que este espacio sea seguro. Mi nombre es Rainer y antes de entrar al análisis profundo, quiero que cada uno se permita hablar desde lo personal, no desde lo académico todavía, sino desde la experiencia de lectura. La pregunta es sencilla pero honesta. ¿Qué fue lo primero que sentiste al terminar el cuento? No lo que pensaste, sino lo que sentiste. No hay respuestas buenas o malas, aquí solo voces distintas que se escuchan. Mi nombre es Jefferson Smith. Cuando terminé el cuento, lo primero que sentí fue una especie de vacío. No tristeza directa, sino una sensación pesada, como cuando uno se da cuenta de algo tarde. Me quedó la impresión de haber presenciado algo evitable, y eso es lo que más incomoda, porque se trata de accidente ni de algo sobrenatural, sino de decisiones humanas acumuladas. Sentí que el cuento me obligaba a mirar cosas que normalmente prefiero no mirar. Mi nombre es Eddie. Yo sentí rabia, una rabia que no va disminuyendo con el tiempo, sino que se transforma. Rabia contra los padres, pero también contra esa idea social de que algunas vidas valen menos esfuerzo. Mientras leía, pensaba que lo más aterrador no es el acto final, sino todo lo que se permite antes de que ocurra. El cuento me dejó claro que el abandono no siempre grita, a veces simplemente se instala. En mi caso fue incomodidad constante, no hubo un momento de alivio durante la lectura. Sentí que todo iba avanzando hacia algo inevitable y aún así, como lector, deseaba que no ocurriera. Eso genera una tensión rara porque el texto te hace cómplice, pasivo. Lees, entiendes, pero no puedes intervenir. Y esa impotencia es parte del mensaje. Yo sentí una mezcla de reflexión y culpa. Culpa no por algo concreto, sino por reconocer actitudes que no son ajenas a nuestra realidad. El cuento no acusa con el dedo, simplemente muestra. Y cuando uno se ve reflejado, aunque sea principalmente, eso incomoda más que cualquier juicio explícito. Con esto sobre la mesa, quiero lanzar la primera pregunta fuerte del diálogo. ¿Creen que la tragedia del cuento era inevitable? ¿O que se pudo haber evitado en algún punto? No me refiero al momento final, sino al proceso previo. Yo creo firmemente que era evitable, justamente porque no ocurre de golpe. El cuento muestra una acumulación de decisiones pequeñas. Dejar de hablar, dejar de mirar, dejar de intentar. Ninguna de estas decisiones por sí sola mata a nadie, pero juntas crean un contexto donde la violencia se vuelve posible. Eso es lo que más impacta. La tragedia no nace de un error puntual, sino de un abandono prolongado. Estoy de acuerdo en parte, pero quiero poner un matiz. Creo que desde la perspectiva de los padres, ellos sienten que ya no hay alternativa. Eso no los justifica, pero ayuda a entenderlos. El cansancio, la frustración y la ignorancia genera una especie de resignación. Y cuando alguien se resigna, deja de actuar. El problema es que ese no actuar también tiene consecuencias. Ahí es donde yo soy más duro, porque resignarse no es neutral. Resignarse es elegir no intervenir. Y cuando tienes hijos, esa elección pesa el doble. No creo que los padres sean monstruos, pero sí responsables. El cuento no necesita villanos, porque muestra cómo personas comunes pueden causar un daño enorme. Lo que me interesa aquí es cómo el silencio funciona como una forma de violencia. No hay golpes, no hay gritos constantes, pero hay ausencia. Y psicológicamente la ausencia sostenida puede ser igual o más destructiva. Los niños no aprenden solo de lo que se les dice, sino de lo que observan. Y lo que observan es indiferencia. Eddie, quiero detenerme en algo que dijiste. Cuando hablas de resignación como elección, ¿crees que ese es el núcleo del mensaje del cuento? Sí, totalmente. El cuento muestra cómo la pasividad adulta puede crear escenarios de violencia extrema, no por intención directa, sino por abandono sostenido. La enseñanza más dura del cuento es que no hacer nada también es hacer algo, y que esa nada puede ser devastadora.
Antes de despedirnos, quiero tomar un momento para mirar el diálogo en conjunto. Durante esta conversación no hemos buscado señalar culpables de manera simple, sino comprender procesos, y creo que eso es lo más valioso que deja La gallina degollada. No es un cuento que se resuma en un acto final violento, sino en una cadena de omisiones, silencios y cansancios que se van acumulando. Quiroga no nos enfrenta a algo extraordinario, sino a algo peligrosamente cotidiano. Al cerrar este espacio, me quedo con la sensación de que este cuento no termina cuando termina el texto, sino cuando cada lector decide qué hacer con lo que entendió. Y eso para mí es literatura que importa. A mí me gustaría cerrar subrayando algo que atravesó todo nuestro diálogo, la responsabilidad, no entendida como castigo, sino como conciencia. El cuento nos recuerda que la infancia no es solo una etapa biológica, sino un territorio frágil que depende completamente del mundo adulto. Cuando ese mundo se cansa, se rinde o se vuelve indiferente, las consecuencias pueden ser irreparables. La gallina degollada no busca explicarnos todo, pero sí nos deja claro que el daño nunca surge de la nada, se construye lentamente, a veces en silencio, a veces con gestos mínimos, y entender eso es incómodo, pero necesario. Para mí, el cierre pasa por reconocer que este cuento no nos ofrece alivio. No hay redención, que hay aprendizaje explícito dentro de la historia. El aprendizaje queda fuera en nosotros y creo que esa es una decisión consciente de Quiroga. Nos obliga a salir del rol de espectadores y a convertirnos en responsables de la reflexión. Tal vez no estemos de acuerdo en todas las interpretaciones, pero justamente ahí está la riqueza del diálogo. Este texto no se agota porque habla de dinámicas humanas que siguen vigentes. Mientras eso sea así, seguirá siendo necesario leerlo y discutirlo. Yo cierro quedándome con una idea que atravesó todo el podcast, la importancia de escuchar. Escuchar no solo con los oídos, sino con atención y presencia real. En el cuento lo que falta no es información, sino escucha. Y cuando una sociedad deja de escuchar a los más vulnerables, lo que sigue es desconexión y daño. Este diálogo demuestra que conversar, disentir con respeto y sostener preguntas abiertas es una forma de resistencia frente a la indiferencia. Y quizás ahí esté el verdadero sentido de volver a leer las obras como esta. Con esta reflexión nos damos por concluido este espacio de diálogo. Agradecemos a cada integrante por la apertura y el respeto durante la conversación. Y gracias a quienes nos escucharon por acompañar un diálogo que no busca entretener, sino invitar a pensar. Esperemos que esta conversación motive nuevas preguntas y nuevas lecturas. Porque las obras que más incomodan suelen ser las que más necesitamos. Hemos llegado al final de nuestro podcast sobre La gallina degollada. A lo largo de este episodio intentamos explicar los aspectos más importantes del cuento y reflexionar sobre el mensaje que nos deja Horacio Quiroga, mostrando cómo las decisiones y actitudes de los adultos influyen profundamente en la vida de los hijos. Esperamos que este espacio haya sido útil para comprender mejor la obra y para generar una reflexión personal sobre los temas que plantea. La literatura no solo cuenta historias, sino que también nos ayuda a cuestionar nuestra forma de pensar y actuar. Gracias por acompañarnos y por escuchar este episodio hasta el final. Nos despedimos invitándolos a seguir leyendo y analizando obras literarias tan importantes como esta. Hasta una próxima oportunidad.